Hola, en este vídeo vamos a trabajar los diferentes valores gramaticales que posee el pronombre personal se. Como vemos en esta infografía que os presento, se destacan 7 valores, de los cuales 3 poseen un uso pronominal y 4 no lo poseen. El reflexivo, el recíproco y el pronombre se, como variante del les, sí poseen un uso pronominal y por tanto desempeñarán bien la función sintáctica de complemento directo o complemento indirecto, como veremos a continuación. Y por otro lado, el pronombre se con valor dativo ético, enfático, con valor impersonal, de pasivo reflejo o pseudo-reflexivo, poseen un uso no pronominal. Por tanto, esto quiere decir que no desempeñan una función sintáctica en la oración, sino que van situados junto al verbo y habrá que especificar el valor correspondiente que tiene el pronombre. Como veis, a continuación os presento los usos pronominales del pronombre se, como anteriormente os decía. Están situados en primer lugar el se como pronombre personal variante del les, se como pronombre reflexivo y se como pronombre recíproco. Como decía anteriormente, estos pueden desempeñar la función sintáctica bien de complemento directo o complemento indirecto, y, dependiendo de si hay complemento directo en la oración. En el primer caso, el se como pronombre personal variante del les, pues si vemos en el ejemplo di el regalo a Carlota, se procede de le debido a que no podemos decir le lo di. En este caso, se como pronombre reflexivo y en el tercer caso, es decir, en el se como pronombre recíproco, se da en oraciones donde el sujeto y el complemento son la misma persona y del mismo modo, bueno, pues estos admiten el refuerzo de a sí mismo, como es el caso del pronombre reflexivo, y el uno al otro o mutuamente en el caso del pronombre recíproco. Bien, en ambos casos el pronombre se, como veis, se puede desempeñar la función tanto de complemento directo como complemento indirecto, dependiendo de si en la oración hay presencia de complemento directo. En el caso del ejemplo Carlota se peina, se desempeñará la función de complemento directo, puesto que hace referencia a sí mismo, a Carlota, y no hay presencia de objeto directo. Por otro lado, en el ejemplo Carlota se peina el pelo, en este caso sería complemento indirecto, puesto que hay presencia de complemento directo en la oración. Bien, como estamos viendo, la diferencia entre lo recíproco y reflexivo está en que en el sujeto, en las oraciones recíprocas, nos encontraremos con un sujeto múltiple a diferencia de las oraciones reflexivas. Bien, por otro lado, el pronombre se, como dativo ético, de interés o dativo concordado, se refiere al sujeto. Y lo distinguiremos porque al eliminarse, como veremos, el sentido de la oración no cambia. De ahí su carácter no solo expresivo, sino también enfático. Os presento estos ejemplos, como es el caso de Juan se olvidó las llaves en casa. Juan olvidó las llaves en casa. Los niños se vieron 2 películas en una sola tarde. Los niños vieron 2 películas en una sola tarde. O Gertrudis se bebió toda una botella. Gertrudis bebió toda la botella. Como vemos, pues hace incidencia en el sentido expresivo y enfático, como anteriormente hemos comentado. Bien, en el caso del se como indicador de impersonalidad y de pasiva refleja, aquí debemos prestar especial atención porque podemos llegar podéis llegar a confundirlo con cierta facilidad. En el primer caso, en el caso del se como indicador de pasiva refleja, se caracterizan por tener sujeto. Además, este sujeto va a coincidir con el sujeto de la pasiva perifrástica.
como ahora veremos en el ejemplo. El verbo tiene una forma activa, pero tiene significado pasivo y la concordancia se realizará bien en tercera persona del singular o tercera persona del plural. En el caso del ejemplo que tenemos aquí, se venden coches. La concordancia se manifiesta, en este caso, en tercera persona del plural. Por tanto, el sujeto es coches. Y como vemos, si transformamos a pasiva perifrástica esta oración, observamos que el sujeto seguirá siendo coches. Bien, pues esto es un signo de que esta oración es una oración pasiva refleja. En el caso de se con valor impersonal se caracteriza por la ausencia del sujeto y el verbo irá en tercera persona del singular. En los ejemplos se vive bien aquí, se ayudó a los necesitados. En este caso, como vemos, no interesa el sujeto, no interesa hacer visible el sujeto explícito, ni está sobreentendido en ningún momento. Por último, el se con valor pseudo-reflexivo, pues en este caso lo observamos como parte de la unidad léxica del verbo, se analiza conjuntamente con él y por tanto, pues como en estos anteriores que hemos visto, no cumple una función sintáctica correspondiente. En los casos de María se alegró de la noticia, Juan se jacta de ser muy inteligente. En estos casos, pues se caracterizan porque posteriormente al verbo pseudo-reflexivo hay un complemento de régimen que es también característico de este tipo de oraciones. Bien, es muy importante detallar que los verbos pronominales son aquellos que van exclusivamente con el pronombre se, como por ejemplo verbos como quejarse, jactarse, atreverse, alegrarse. Aquellos también que por medio del pronombre se produce un cambio de significado, como es el caso del verbo acordarse, es un verbo pronominal, pero al existir también el verbo acordar, en este caso hay un cambio, puesto que acordar significa pues, llegar a un acuerdo. Bien, por último, los que sí suponen una diferencia en la realización de la acción, en este caso, como es el caso de levantarse o levantar. Levantarse es un verbo pronominal y levantar, como vemos, pues bueno, pues coincide en la acción, que no se realiza de la misma manera, pero sí coincide en esa acción de elevar. Por último, os dejo este cuadrante donde se refleja lo que hemos tratado con anterioridad, con el fin de que os pueda ayudar a identificar los distintos valores del pronombre se. Están clasificados en usos pronominales con función sintáctica, como hemos visto, bien de complemento directo o bien de complemento indirecto, y los usos no pronominales, como su propio nombre indica, pues bueno, en este caso no desempeñarían una función sintáctica. Pues muchas gracias y nos vemos en el aula.